Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es la cita que estábamos todos esperando para analizar una semana llena de noticias. Hemos tenido muchas novedades. Tuvimos un microciclo, o más bien un morfociclo de Selección Colombia. Tenemos novedades con los colombianos en el exterior, el mercado que se está moviendo a ritmos frenéticos en este final de mes. Recuerden ustedes que se cierra a finales de agosto, así que todas las transferencias se están dando en estos días. Tuvimos ya todo el show de la presentación de Lionel Messi, ustedes todo lo encontraron en nuestro portal, pero de todo eso vamos a hablar ahora y por supuesto también de la fecha 5 de nuestra liga local que va a empezar en este puente festivo. Voy entonces de una vez a saludar a mis compañeros, vamos a repasar y vamos a empezar con las noticias más recientes. La primera de ellas, vamos a analizar qué es lo que pasa con James Rodríguez. Hemos tenido en las últimas horas la novedad de que ha sido aislado. Está en este momento en un aislamiento obligatorio en su residencia porque hay una sospecha de COVID-19. Él ha dado, digamos, un parte de tranquilidad, no tiene ninguna novedad física, no tiene ningún síntoma, pero hay 5 jugadores del Everton que han sido aislados de manera preventiva, así que estamos pendientes de la situación. Voy a saludar a mis compañeros en un momento porque primero quiero invitarlos a que escuchemos de la propia boca del protagonista, de James Rodríguez, cuál es su situación frente a este aislamiento por sospecha de COVID-19. Empezar por la no tan buena. Bueno, como ya todos saben, ya muchos vieron que estoy en cuarentena porque alguien dio positivo muy cerca nuestro dentro del club, así que por norma de ellos, los que estuvieron con ellos o con él, tenemos que estar 10 días en casa sí o sí, es una norma. Pero yo estoy bien, sin síntomas fuertes, nada, estoy perfecto. Así que vamos bien. Entonces voy a estar un par de días aquí en casa, así que nada grave. Y la buena, que voy a estar aquí 8 días en casa y voy a transmitir, entonces voy a estar con mucho más tiempo juntos. Bueno, esta entonces es la situación, la noticia buena y la noticia mala. Don Felipe Galindo, ¿cuál considera usted al final la buena y cuál la mala? Yo todavía tengo mis dudas, Felipe. Hola Jenny, cordial saludo para usted, para todos nuestros compañeros y seguidores. Y bueno, sí, definitivamente James Rodríguez se ha vuelto una costumbre escuchar a James en la plataforma de Twitch, en donde además de jugar videojuegos, también revela detalles de su presente y futuro deportivo. En esta ocasión dijo que iba a dar 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que, como usted muy bien lo decía, se encuentra aislado durante 10 días, así se lo comunicó él, por sostener contacto estrecho con un positivo de COVID-19 que estaba en el club. A raíz de esto, James dijo que él se encontraba bien, que no presentaba ningún síntoma y de hecho, él mismo dijo que ya se encontraba vacunado, que en las vacaciones en Estados Unidos se aplicó la vacuna, entonces en cuestiones de salud está muy bien. La buena, según él, es que en estos días que va a estar en casa, encerrado, va a seguir transmitiendo por la plataforma Twitch y es ahí en donde revelará detalles de su continuidad en el equipo Tufi, porque hay que recordar que su futuro en Inglaterra aún no es seguro y ligas como la italiana, de España y en Francia lo están tentando abandonar el equipo. Bueno, yo creo que el que lo tentó en realidad fue Rafa Benítez, básicamente lo invitó a que se retirara y ahí esa puerta se cerró. Yo creo que está más o menos claro, está más o menos decidido que James, si se queda en Everton es porque en definitiva no recibió ninguna oferta que fuera, la palabra que usan en Inglaterra es adecuada. No es una situación, digamos, que él pueda elegir. Si no aparece una oferta, pues le va a tocar aguantarse en Everton. Tal vez
la situación es más difícil ahí para él, porque el técnico tiene muy claro, Benítez, que no lo va a usar, que no está en su proyecto, que ese perfil de jugador no es lo que necesite. La situación se va a poner difícil para James porque eso lo va a condenar a un torneo con muy, muy poca regularidad, con, digamos, apariciones muy esporádicas. Y eso es como repetir la pesadilla que ya vivió en el Real Madrid con Zidane. Entonces, para él va a ser muy malo porque se va a tener que quedar en un equipo en el que sabe que no cuenta. Pero pues están pendientes todos a esta hora, moviendo todas sus fichas, él y Jorge Méndez, para tratar de sacarlo de ahí. Ya saben que con Benítez no es un buen panorama, así que van a tener que buscar una alternativa. Pero volviendo a este tema del COVID, como les decíamos, son 5 jugadores los que están afectados. Apenas se supo el caso de James por ahora, porque la identidad de los otros jugadores todavía no se ha conocido, pero se sabe que están en ese aislamiento en sus residencias. De esta forma, entonces, va a enfrentar este sábado a Southampton el equipo de Benítez. Everton va a inaugurar esta nueva temporada de la Premier League y lo va a hacer sin James, que es la situación que nos preocupa en este lado del mundo, porque no tenemos una certeza, no sabemos cuál es la situación y, como les decíamos ya, no sabemos cuál va a ser el futuro del jugador. Esperemos entonces noticias. A mí a la larga me parece buena noticia, Felipe, el asunto de que esté mucho en Twitch, porque eso significa que vamos a poder tener eso, la inmediatez y la fuente verificada, que es el mismo. En otro momento, como nos pasa por ejemplo con Falcao, estaríamos solamente especulando y tratando de ver qué dice la prensa turca sobre el futuro. En el caso de James, pues esa sobreexposición en las redes sociales nos permite de paso tener información de primera mano. Así que vamos a ver qué pasa con James. Ha sonado, como bien decía Felipe, en las últimas horas para otro equipo, un segundo equipo de la Liga de Italia. Habíamos hablado antes del Milan, que era una posibilidad. Eso se ha ido enfriando con los días y ahora se puede estar hablando de Lazio, que sería otra alternativa, pero de nuevo volvemos al tema de siempre, son todo especulación, no tenemos una noticia real, y el propio James lo ha dicho con toda la honestidad del caso: no sé dónde voy a jugar, hay que creerle, probablemente él tampoco lo sabe. Esta entonces es la realidad de James, y una preocupación que tenemos, don Cristian Amezquita, es que según las cuentas que estábamos haciendo para la Selección Colombia, la convocatoria va a salir el 24 de agosto. Y los jugadores se van a tener que presentar el 27 en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué quiere decir eso? Se alcanzan a cumplir con más o menos con holgura esos 10 días de aislamiento que va a tener que hacer James. Pero el problema real, Cristian, es que no va a tener competencia. El famoso 500%, ¿a dónde va a ir a hacerlo? ¿Cómo va a estar su presencia en la selección si es que el técnico Rueda quiere convocarlo? Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted, para Felipe, para Sergio, para Julián y pues a todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que, bueno, yo lo veo como que una doble cara. Por un lado, efectivamente, pues James va a llegar sin ritmo de competencia, porque si se cumplen los 10 días a partir del 13 de agosto, que fue cuando lo informó, cumpliría su lapso el 23 y se pierde el partido frente a Southampton de la primera fecha y del Leeds United en la segunda, y llegaría apenas para el partido de Copa de la Liga contra el Huddersfield, que es el 24. Eso quiere decir que si mucho jugaría un partido de Copa, y eso. Pero yo creo que también tiene un aspecto que lo beneficia, entre comillas, y es que la mayoría de futbolistas que están en Europa van a llegar jugando, si mucho, 2 partidos, no más, porque las ligas justamente acaban de empezar. Entonces yo creo que en ese sentido James no tendría tanta desventaja respecto a sus, no lo digamos rivales, pero sí futbolistas convocables, y yo creo que sí podría llegar a recibir ese llamado, más allá pues de que pues todo el tema del COVID y la recuperación deportiva que eso significa. Yo creo que a James no le pese tanto eso. Sí, yo tampoco estoy muy preocupada, pero sí me preocupa más el tema de que él sí tiene que demostrar. Digamos, todos los otros que están en Europa y que acaban de jugar la Copa América, pues traen la regularidad con el entrenador, ya tuvieron 40 días de convivencia, es decir, hay un montón de terreno que ellos avanzaron y que James no.
Entonces, eso sí va a ser una desventaja que no traiga algo de competencia al menos para poder pelear el puesto dentro de los convocados. Esta vez seguramente no tengamos una tradicional convocatoria de 23 o 26 jugadores, seguramente va a estar por encima de los 30 porque tuvimos también en estos días, en estos 4 días de esta semana, el famoso morfociclo. Ya terminó entonces ese trabajo que quería hacer el entrenador, que estaba buscando, Rueda, las opciones para el partido en La Paz. Recuerden ustedes que vamos a tener triple fecha de eliminatoria, 3 partidos seguidos de eliminatoria los vamos a tener en el mes de septiembre. Para ese partido de La Paz, jugar ahí con esa condición adversa de altitud y con lo complicado que es jugar contra Bolivia en La Paz, pues para ese partido es que se están buscando alternativas y es la razón por la cual entraron 26 jugadores del torneo local y casi todos con huella de altura para ver qué posibilidades tenía el entrenador de cara a ese partido. Vamos a ver cuántos entran, si realmente entran. Uno pensaría que sí, por las declaraciones del entrenador que ha pedido respeto para la liga local, que ha pedido que miremos hacia el torneo colombiano a la hora de hablar de una selección Colombia, que es la vitrina del fútbol nacional, así que uno esperaría que haya una presencia importante en esa convocatoria, pero pues los de Europa son los de Europa y ahí tienen un terreno ganado, como ya les decíamos. Entonces vamos a ver qué pasa con esa convocatoria. Como les decimos, para que ustedes lo tengan en cuenta, 24 se conoce convocatoria, 27 se presentan en Santa Cruz de la Sierra. El equipo va a ir a La Paz, juega el partido y vuelve a Santa Cruz. No va a ser una concentración en esa ciudad. Entonces, pues eso lo hacen casi todos los equipos en partidos de eliminatorias. Vamos a ver si la estrategia le funciona a Colombia. Eso es lo que tenemos por ahora, pero Sergio, el caso de James, que hemos desarrollado ya suficiente, Sergio Cortés, no es el único de los jugadores posiblemente convocables que están teniendo dificultades, porque estamos hablando sí de James con este tema del aislamiento, pero seguimos en interinidad, por ejemplo, con Falcao, y usted tiene también novedades del lateral derecho que había sido hasta el momento de su grave lesión un indiscutible. Tenemos más jugadores en esas condiciones difíciles para la convocatoria, ¿verdad? Así es, Jenny, con el saludo para mis compañeros, a usted, para Julián y para nuestros oyentes. Para no extenderme en el tema de James, para dar mi punto de vista, el problema es el de desacondicionamiento físico y también va, bueno, más allá de que esté vacunado, de que sean síntomas leves, es el problema muy similar que ocurrió, por ejemplo, con Franco Armani, si no lo recuerdan, cuando seguía dando positivo después del aislamiento, pero bueno, esperemos que pueda estar a tope para lo que va a ser la eliminatoria y que se solucione. Pero una cosa importante es que James no ha dado positivo. Está ahí, pero esa es hasta ahora es una sospecha, según la normativa que le preguntábamos a un periodista en Inglaterra, según la normativa sanitaria en el Reino Unido, cuando le ordenan a usted los 10 días, le hacen a los 2 días un primer control y a los 8 días un segundo control. Y solo entonces, si sale negativo el último, es cuando le permiten volver a la normalidad. Si no, le toca seguir en el aislamiento del que usted habla hasta que quede negativo. Pero por ahora a James no le han hecho ningún control de COVID, no ha dado positivo y eso es lo que le permite estar disponible o todavía en teoría disponible para una convocatoria de la selección. Decíamos entonces que hay más casos parecidos a ese, ¿verdad? Y ya hablando puntualmente en el de Santiago Arias, que desde que empezó la pretemporada en Europa, se reintegró nuevamente al Atlético de Madrid, se hablaba mucho de su futuro, incluso lo relacionaban mucho con el Milán, que estaba buscando competencia para Calabria en esa zona derecha, pero ahora la cuestión es que no hay una certeza de lo que pueda llegar a pasar con Santiago Arias en este momento, y que es uno de los que se llamaría a ser fundamental, ser elemental en esa zona derecha para Reinaldo Rueda en las eliminatorias, teniendo en cuenta que ya se recuperó, pero no cuenta en este momento para el Cholo Simeone y además no ha sido inscrito para la liga. Y eso es un panorama complejo porque para poder tener competencia, obviamente es necesario que tenga competencia para llegar a la selección Colombia, para estar a tope a ese 500% que exige Reinaldo Rueda, pero dentro de las normativas de la Liga Española es
si desean vender al jugador, tienen que inscribirlo obligatoriamente. De lo contrario, el panorama para el colombiano es complejo. No cuenta en esa zona, tiene al argentino Nahuel como competencia, aquí en Trippier, entonces está en duda su continuidad en la Liga Española, en el Atlético de Madrid. Por el momento poco se sabe de ofertas por el jugador colombiano y de aquí al 31 de agosto, a final de mes, se decidirá todo, si será una inscripción de última hora o lo inscribirán y posteriormente para venderlo o cederlo. Vamos a ver qué pasa con él. Tenemos esa misma situación con Falcao. Ahí sí tenemos más preguntas que respuestas. No tenemos una sola novedad de una oferta concreta. Exactamente. No sabemos qué vaya a pasar con él. Y Falcao, pues más allá de que es un jugador que ha sido afectado también por las lesiones, un poco como James, pues es un jugador que tiene mucho peso y que cualquier entrenador, teniéndolo sano, quisiera convocarlo y quisiera acercarlo al grupo, así que sigue siendo uno de los capitanes de la selección nacional y es importante, y es un nombre que no se puede solamente hacer a un lado porque ya tiene cierta edad o porque ha tenido poca continuidad. Es un nombre que siempre hay que tener en el radar, y tampoco sabemos qué pueda pasar con él, pero sí sabemos que no va a seguir en Galatasaray. Esa sería la otra novedad. Otra situación que pudiera cambiar los planes para Reinaldo Rueda, lo que pueda pasar con Duván Zapata. Se está diciendo desde Italia que podría cambiar también de equipo en este mismo mercado. Hay una situación importante que es la salida de Romelu Lukaku hacia el Chelsea, y eso abre la necesidad en el Inter, que es el equipo campeón de la Serie A, de contratar un reemplazo más o menos de esas características. Todo el perfil lo cumple Zapata. Según Calciomercato, se supone que ya hay un arreglo del jugador con el club. Ya tendrían unos puntos ya de coincidencia en el tema del contrato, pero falta la parte importante, que es hablar, en este caso, con el Atalanta. Vamos a ver, el Atalanta se decía que no iba a negociar por debajo de 50 millones de euros. Vamos a ver si con las condiciones actuales del mercado eso se puede mantener, pero el caso es que ese jugador también pudiera cambiar y es otro de los jugadores titulares. Así que, pues por ahora esa situación. Si miramos la convocatoria de Copa América, también tenemos a Alfredo Morelos, que seguramente va a salir de Rangers de Escocia, y es muy probable que termine en el Porto, en el de los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe. Vamos a ver si eso ocurre, pero todo esto se está moviendo en estas 2 semanas que quedan de mercado abierto en esta nueva ventana del mercado internacional. Esto entonces lo que hemos visto de la selección Colombia, lo que tiene que ver con los colombianos en el exterior, y claramente los resultados de estos 4 días de trabajo que tuvo el equipo nacional. Reinaldo Rueda habló largo sobre lo que busca, sobre su intención de convocar a jugadores de la liga local, sobre que ha sido además una costumbre suya en los otros equipos que ha dirigido, en Chile, por ejemplo, en Honduras. Siempre quiso tener una base de jugadores de la liga local para todas las coyunturas que se puedan presentar, más en estos tiempos de pandemia. Así que es muy probable que tengamos noticias en esa convocatoria final. Lo que ocurra con esta situación de la selección Colombia, pues se las vamos a estar contando todas las novedades, porque rápidamente le pregunto a Cristian, que estuvo muy pendiente. Ya tenemos horarios confirmados en esta fecha de septiembre, ¿no? Para que ustedes se puedan programar, para que ustedes sepan exactamente cuáles son las condiciones de Colombia en esta triple fecha de eliminatorias, porque vamos a tener, Cristian, 2 partidos de visitante y solamente un partido de local, ¿verdad? Sí, señora Jenny, Colombia empezará jugando contra Bolivia, como usted bien lo decía, en La Paz, en la altura de La Paz, el jueves 2 de septiembre a las 3 de la tarde, hora en Colombia. Este juego será válido por la 9ª fecha de las eliminatorias, que es la que corresponde. Después, el 5 de septiembre, Colombia nuevamente será visitante, esta vez frente a Paraguay, el domingo 5 de septiembre a las 5 de la tarde, hora en Colombia. Este encuentro corresponde a la 6ª fecha, que se aplazó pues por todo el tema del COVID y los problemas en territorio europeo para ceder jugadores.
Y Ok. el tercer partido será el jueves 9 de septiembre, ya como local en Barranquilla frente a Chile, que ya los enfrentamos en primera vuelta, empatamos 1-1 en Santiago, y será a las 6 de la tarde, ya pues sin el sol acostumbrado de Barranquilla, y será válido por la 10ª fecha de las eliminatorias. 6 de la tarde, 6 de la tarde. A los jugadores les gusta a las 3:30, ¿no? ¿A usted qué hora le gusta? No, 3:30 para la visita. Total, total. Yo no entiendo. Lo que pasa es que, bueno, el sol les hace daño a los dos, eso también es verdad. Pero, y la otra cosa es que el antecedente, que es cuando estaba todavía Queiroz en el partido contra Venezuela, les ganamos a las 6 de la tarde. Entonces, digamos que ahí hay una condición que pueda favorecer esa decisión de jugar a las 6 de la tarde. A mí en mi lista también, 3:30 siempre, pero bueno, ellos son los que toman esas decisiones. Un partido que además pudiera tener público. Están pidiendo al menos el 50% del aforo del Estadio Metropolitano. Vamos a ver si se decide por autoridades sanitarias si eso es posible. Estas entonces son las novedades que tenemos en el tema del fútbol de Selección Colombia y las eliminatorias, que son la prioridad a esta altura del año. Vamos a tener una fecha en septiembre que fácilmente puede ser la que nos ayude a cuadrar la caja después de esa fatídica jornada doble de noviembre. Vamos a ver si es posible. Aquí hay que cometer, como decía el técnico Rueda, la mínima cantidad de errores. No es bloquear todos los errores porque siempre están. Nos vamos a equivocar, pero la idea es que esto ocurra lo menos posible para no perjudicar a Colombia en ese camino hacia Qatar 2022. Vamos a cambiar de tema, compañeros, porque vamos a ir a la liga local. Tenemos programada ya la fecha 5 de este torneo, una jornada que iba a empezar este viernes con el partido entre Tolima y Pasto. Para este sábado vamos a tener estos partidos para que ustedes se vayan agendando. Vamos a comenzar la jornada del sábado a las 3 de la tarde con el partido Envigado Alianza Petrolera. Y vamos a seguir con un partido interesante, Felipe, en términos de entrenadores especialmente, porque va a ser un duelo entre el Bolillo Gómez al frente de su Independiente Medellín contra el América de Cali de Juan Carlos Osorio, sábado a las 5:40 de la tarde. Así es, Jenny, un partido especial porque un duelo con dos técnicos experimentados, mundialistas. De hecho, el mismo Bolillo Gómez reconoció y calificó a Osorio como un asesino al momento de atacar. Entonces eso deja ver más o menos la buena relación que hay entre ambos y el tipo de espectáculo que se podrá ver en Atanasio Girardot. Un Independiente Medellín que llega con una empatitis luego de resultados quizás poco positivos y bastante criticados por la afición paisa al conjunto, al poderoso La Montaña, pues de los 4 partidos disputados, los 4 ha resultado en empate con pocos goles. Entonces seguramente es un gran reto para el Bolillo Gómez si quiere mantenerse en su puesto. Frente a un América de Cali que viene con 3 victorias y una derrota, ubicado en la 4ª casilla de la Liga Betplay, mostrando cosas buenas, pero también con ciertas falencias que seguramente el propio Osorio en los pocos semanas que lleva de trabajo logrará corregir, porque se me hace a mí, y ya es una opinión personal, creo que este América de Cali con Osorio tiene partidos buenos y si lo dejan trabajar, si lo dejan seguir por la línea que va, seguramente tendrá mejores resultados. Sí, además no tendría por qué ser distinto, ¿no? Es el técnico fácilmente más caro del torneo colombiano. Lo mínimo es que los resultados que se están esperando. Tuvo además lo que no tuvo el anterior entrenador, refuerzos. Y si esta vez tiene jugadores que él conoce y que él pidió, pues la consecuencia necesaria es dar un resultado. No es tampoco como para experimentar, no es para darle 4 o 5 torneos a ver qué pasa. No, cuando uno tiene un técnico de esas credenciales, pues claramente que le va a exigir mucho más que a todos los otros. Así que este partido muy, muy interesante. Vamos a ver si resuelve ese problema crítico el Medellín en su ataque, porque es un equipo que se defiende con mucho orden, pero que le cuesta enormidades hacer un gol. Y en cambio se va a encontrar con ese América que, como bien dice Bolillo, pues tiene muchas opciones a la hora de ir al arco contrario. Este es un partido muy interesante, muy atractivo. No sé si le parece a usted, Cristian, más atractivo que este otro que le voy a pintar. Deportivo Cali versus Millonarios. También
este sábado a las 8 de la noche. Claro, pues se trata del clásico añejo del fútbol colombiano, ¿no? La verdad sí, se enfrentan dos equipos que llegan muy bien en la tabla de posiciones. Recordemos, Millonarios perdió el invicto la jornada anterior, enfrentando a Independiente Santa Fe en el clásico, y Deportivo Cali viene ahí más o menos regular de la mano de Alfredo Arias con 4 puntos en la tabla. Millonarios llega con jugadores en el morfociclo, perdón, y en el microciclo de la Selección Colombia Sub-20, que era Daniel Ruiz. Todos volvieron, es decir, Ruiz, Fernando Uribe, Andrés Felipe Román, Andrés Ginás y Steven Vega. Los 5 estuvieron pues en sus respectivos trabajos, volvieron a Millonarios, podrán ser utilizados con normalidad. Y también se supo que Daniel Giraldo, el fichaje ex Santa Fe, que se unió en el último día del mercado, no podrá jugar a pesar de que está perfectamente en el estado físico, porque tiene una suspensión encima desde que estaba en Santa Fe, entonces por eso no podrá jugar. Y el conjunto embajador también informó el viernes que Abadía, uno de sus delanteros, sufrió una lesión en su rodilla entre semana en los entrenamientos. Fue un esguince de ligamento colateral medial con traumatismo óseo de su rodilla izquierda, y por eso no podrá ser tenido en cuenta, y pues asimismo no se da pues tiempo de incapacidad. Sí, señor. No creo que ninguno de esos detalles se le hayan escapado claramente al técnico Alberto Gamero, pero vamos a ver de todo lo que ya nos actualizó Cristian, vamos a ver qué nos faltó por escuchar. Él es Alberto Gamero. No afecta en nada, repito. Afortunadamente los jugadores que fueron el morfociclo de la selección, fueron jugadores que tienen mucho más tiempo conmigo, quiere decir que ya conocen el trabajo y saben el trabajo, entonces llegaron hoy bien, repito, yo creo que el tener el conocimiento de qué hicieron ellos allá, para nosotros también nos favorece mucho, nos favorece, y ellos llegaron aptos, yo creo que para competir, para ir a Cali a disputar el partido, que eso también nos alegra a nosotros. Yo en una entrevista pasada se lo dije, yo felicito al cuerpo técnico de la Selección Colombia encabezado por el profesor Rueda por darnos a conocer lo que está haciendo y por darnos a conocer cómo nos mandan los jugadores. Y lo de Giraldo llegó muy bien, lo veo con ritmo, lo veo con ganas, con deseo, muy contento. Giraldo tiene una fecha todavía de suspensión, tiene que pagarla, y bueno, esperaremos que contra Alianza aquí para la Copa Águila pueda estar con nosotros. Bueno, esa entonces no creo que ustedes tengan ninguna queja, les hemos dicho todo lo que hay que saber de Millonarios para este partido contra el Deportivo Cali, pero ¿cuál es la noticia del local en este punto, Sergio? ¿Qué sabemos del dueño del estadio en Palma Seca? Bueno, ahorita como ustedes decían, es uno de los duelos quizá más atractivo ahí, la pelea con Medellín América, pero ya entrando en materia del conjunto de Alfredo Arias, sigue la duda de quién será el lateral derecho. Juan Camilo Angulo no estará, su suplente, que era Harold Gómez, partió rumbo al Deportes Tolima, y la posición la tomará Andrés Balanta, que siempre ha jugado como volante de marca en esa zona, volante de primera de línea, con muy buen pie, pero en esta ocasión entrará en ese juego de ensayar, de probar una alternativa para evitar también la salida de Millonarios por esa parte izquierda, y aún está en veremos si se da el debut de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali en este clásico añejo. Sí, señor, está mucha gente esperando ese momento. Vamos a ver, pues ya es un jugador grande que sabe que no puede arriesgar, ¿no? Seguramente ya van a hacer sus cálculos en el Cali para ver si funciona, si no todo el partido, sino como titular, mirar a ver si se puede utilizar al menos en un tramo del partido. Este Deportivo Cali, que recuerden ustedes, viene de derrota y viene de un ambiente raro también adentro. El técnico Arias ha sido protagonista en esta semana de un cruce ahí incómodo con uno de los socios del equipo. Digamos que Arias ya ha tenido antes estas salidas, es un hombre, es un tipo bravo que no se deja intimidar de parte de los hinchas. Hay muchos hinchas inconformes hace un tiempo con esa administración de Arias, pero es un técnico que conoce muy bien esa plantilla, que además le ha sacado muy buenos rendimientos, ha sido un entrenador que ha potenciado jugadores, tiene cosas muy a su favor que también habría que armonizar un poco para llegar a un punto medio, que no sea
criticar por criticar, sino que sea también una forma constructiva, encontrar un camino para que todos puedan salir adelante en este Deportivo Cali, que con esa llegada de Teófilo tiene una nómina para pelear muy arriba en la liga. Ese es otro que no tiene muchas excusas, digamos, el entrenador tiene suficiente tiempo ya al frente del grupo, suficiente conocimiento, paciencia de parte de los directivos, así que este es el momento de empezar a responder con los resultados. Otro partido importante que tenemos ya en la jornada del domingo es Jaguares versus Atlético Junior, partido programado para las 4 de la tarde, el clásico de la costa, una hora a la que realmente a ninguno de los dos equipos le va a doler la temperatura y no se van a sacar ninguna ventaja, una prueba más dentro de todas las que tiene que presentar Amaranto Perea cada vez que se para en la raya en un partido del Junior. Vamos a ver cómo le sale esta vez el ensayo contra ese Jaguares que está haciendo un buen inicio de campeonato. Otro partido importante que también queremos aquí hacer una pausa es para este domingo también a las 6:05 de la tarde, el partido entre Patriotas y Atlético Nacional. La pausa es por Atlético Nacional porque en las últimas horas ya hemos visto que finalmente se ha llegado a un arreglo. Han recordado ustedes y se han estado súper enterados de todo el desarrollo de ese conflicto que ya tiene 8 años entre Cortuluá y Atlético Nacional. Pues la situación terminó favorablemente para Atlético Nacional, según lo que hemos podido saber. Ya llegaron a un acuerdo para el pago de los $5 millones que se deben cancelar por el caso Fernando Uribe, por ese traspaso que les explicamos acá, pero les recordamos nuevamente, ahí tenía un porcentaje guardado Cortuluá, el jugador salió gratis hacia México y cuando eso pasó, Cortuluá sintió que habían desperdiciado pues su porcentaje, que no se les había reconocido de una forma suficiente lo que ellos habían guardado en ese negocio y por eso pidieron ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, pidieron esa indemnización que les fue concedida. Toda esta historia fue hasta el TAS, hasta el Tribunal de Suiza y volvió a la Comisión del Estatuto del Jugador. Ese primer fallo es el que está vigente. Eso es lo que finalmente acordaron pagar los señores de Atlético Nacional, que dieron en los últimos días también una señal de que esto iba hacia un acuerdo cuando decidieron retirar la última demanda que habían puesto ante el TAS pidiendo medidas cautelares para sus refuerzos, tratando de inscribirlos a pesar de que había un castigo y una multa sin pagar. Ellos, ese era un recurso que habían tenido, en la primera instancia les fallaron en contra, pero pues ya Atlético Nacional decidió por su propia iniciativa retirar esa demanda y se ha llegado gracias a ese gesto a este nuevo acuerdo. Finalmente se van a poder inscribir esos jugadores que son exactamente quiénes, Cristian, cuáles son los que van a poder debutar, bueno, reestrenarse en algunos casos con Atlético Nacional. Sí, Jenny, entre los destacados, pues recordemos Dorlan Pavón, Jason Guzmán y Felipe Aguilar son como los 3 más destacados y además de ellos estarán Ruggeri Blanco, Nelson Palacios y Cristian Castro. Sí, señor. Uno se imagina que esas tutelas que ellos tenían, que habían interpuesto también ante la justicia ordinaria, pues tampoco van a ser impugnadas. Uno se imagina que ahora ya resuelto este problema, pues van a poder actuar. Vamos a ver entonces ese equipo que sin ellos ha dado muy buenas sensaciones. Vamos a ver con el aporte que tengan estos jugadores que ya tienen experiencia, roce internacional en muchos casos, pues van a aportar al equipo verdolaga. Vamos a ver entonces cómo les va. La primera prueba seguramente será sin todos ellos, que va a ser con esta visita a Patriotas en Tunja. Ojalá pudiéramos ver una cancha un poco más decente para este partido, porque hemos visto algunas canchas con dificultades. Esta de Tunja ha tenido muy importantes dificultades y muchas críticas en este inicio del campeonato. El siguiente partido que vamos a tener es un clásico añejo el domingo también para cerrar la jornada, el partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira. Puede ser que el presente de los dos equipos no sea el más atractivo a la hora de hablar de un clásico, pero es un partido con mucha historia, es un partido que además es muy importante para el futuro del técnico del Once Caldas, Eduardo Lara, porque hay mucha presión para su salida, los resultados no se dan, el equipo
no despega y esa situación pues ya tiene en entredicho al que paga siempre los platos rotos, primero que todos los demás, como corresponde también, que es al jefe, al capitán del barco, al entrenador. Entonces seguramente si no hay un resultado favorable pudiéramos tener noticias de un segundo cambio, porque recuerden, ya les habíamos contado, en el Pasto también hubo un relevo y volvió por tercera vez Flavio Torres al Deportivo Pasto. Vamos entonces a pasar la página para los partidos de esta fecha del lunes, el lunes festivo. Va a empezar esta jornada a las 5:10 de la tarde con el partido entre Atlético Huila y Águilas Doradas. Y ese mismo lunes a las 7:30 de la tarde vamos a tener, Sergio, el partido, el duelo bogotano, Independiente Santa Fe contra La Equidad. Santa Fe que ha sido objeto de noticia porque recibió una sanción importante por esos desmanes, por esos hechos tan reprochables en el partido contra Nacional, en el Campín. Era justamente el día en el que regresaba el público, pero esas actitudes tan violentas de los hinchas de Atlético Nacional que acudieron esa noche al Campín, pues acabaron en esta decisión de la alcaldía de un cierre y de unas sanciones muy importantes de parte de la DIMAYOR. ¿Cuántos son los partidos que no va a poder tener público y cuál es la multa que va a tener que pagar Independiente Santa Fe, Sergio? Así es, ya recordando ese lamentable suceso que perjudicó no solo al fútbol bogotano, sino en general al fútbol nacional, y la DIMAYOR sancionó con 6 fechas de suspensión parcial de la plaza a Independiente Santa Fe. Y además de eso, con una multa de 10 millones de pesos, casi 11 millones de pesos de multa impuesta por la comisión disciplinaria mediante la resolución. Ok, eso es por falta de garantías logísticas, ¿no? Digamos que esa es la condena, esa es la falla que se le atribuye a Independiente Santa Fe. Pero pues en el caso también del muchacho que vimos y que nos escandalizamos todos, que vimos golpear a un hincha básicamente indefenso de Independiente Santa Fe, a ese muchacho también le vino un castigo importante, ¿no? Así es, Julián Mateo Molina. Primero fue la detención, bueno, el procesamiento y demás, y además se le sancionó una prohibición de 3 años sin acceso a los estadios, aunque bueno, dentro del panorama, y ya es una opinión bastante personal, es una sanción mínima en comparación a los lamentables hechos, a los videos que circularon en redes sociales de lo que ocurrió esa noche lamentable en el Estadio El Campín. Sí, una pena porque era una gran oportunidad para imponer un castigo ejemplar, para que hubiera sido una sanción de por vida. Esto era, creo que esas imágenes de las que usted habla, pues son suficiente argumento para que una persona con estas características no entre nunca a un estadio. Pero bueno, en el mismo país en el que a una señora ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre de ella, pero a una persona que se toma una foto en una protesta en el Transmilenio le caen 5 años y a este señor le dan 3 años sin entrar a un estadio. Esta justicia que es siempre tan exótica en Colombia. Pero entonces va a ser este partido de Santa Fe después de estos impases y de estas experiencias tan desafortunadas. Va a ser la siguiente salida, una salida también que tiene mucha expectativa, porque recuerden ustedes que Santa Fe viene de ganar el Clásico, que no es poca cosa. En el momento en el que se encuentra con Millonarios, ganarle el Clásico fue realmente muy importante. Vamos a ver si se puede mantener este ritmo, esta continuidad, porque el técnico de Independiente Santa Fe también en ese punto se jugaba su pellejo, venía de 11 partidos sin victoria, le cayó como un bálsamo esta victoria en el Clásico, pero ahora pues es momento de refrendar ese resultado contra La Equidad de Alexis García, un equipo que siempre es difícil y que además no se le va a poder sacar ventaja en condición de altura. Vamos a ver cómo sale ese encuentro y vamos a cerrar esta jornada 5 hasta el día martes a las 8 de la noche con el partido entre Deportes Quindío y Bucaramanga. Esto entonces es lo que tenemos en este momento en nuestro panorama, pero también hay, compañeros, ustedes me dirán quién nos va a contar, también hay partidos importantes porque empieza, por ejemplo, la Premier League, empiezan ya las competencias europeas
después de esta pausa, después de la Copa América, la Euro, las vacaciones de los jugadores, ya por fin entonces regresa la acción a Europa. Así es, y rápidamente ya arrancaron las ligas importantes de Europa. Este sábado 14, uno de los atractivos es el Alavés contra el Real Madrid en España. En Inglaterra, en la Premier League, Manchester United contra el Leeds, el que ya reseñábamos anteriormente, Everton, Southampton, y también partidos como el Borussia Dortmund contra el Frankfurt, lo que corresponde a la jornada del sábado. Eso el sábado, ok. Para los otros días, porque vamos a tener, Sergio, partidos, vamos a tener fin de semana largo. Exactamente. Y nos quedamos en España también porque se enfrenta el Celta de Vigo este domingo 15 contra el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, y ojo, en Inglaterra, en la Premier League, un duelo que también tiene un condimento adicional por Harry Kane, Tottenham contra el Manchester City. Ahí está la pregunta, ¿quién va a jugar en dónde? Porque ya seguramente es cuestión de días el anuncio del fichaje de Kane en el Manchester City, otro equipo que armó una banda. Así es, y obviamente con la llegada de Jack Grealish y la expectativa de cómo va a ser todo ese engranaje de Pep Guardiola, ya con toda la nómina completa, después de lo que fue la Community Shield contra el Leicester, que la perdieron. Sí, señor. ¿Tenemos algo el lunes o ya con esto, ya con Liga y con todo lo que les hemos contado es suficiente? Partidos así, por ejemplo, le tengo Villarreal-Granada, ahí Elche también, Athletic Club de Bilbao, pero ya se cierra en esa parte el conglomerado de lo que será este fin de semana futbolero con el retorno de esas madrugadas de domingo, de sábado, de las ligas europeas. Sí, señor, la Premier League vuelve, ustedes que son tan seguidores de este torneo, el que muchos califican como el mejor del mundo, muy por encima de la Liga de España, por ejemplo, que al perder a Messi también ha perdido mucho de expectativa, ya se ha quedado sin los tres que antes jalaron ese torneo y que antes hicieron de la Liga Española pues el torneo más visto, porque estuvieron en un punto Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, bueno, ahora ya no queda ninguno. Vamos a ver de qué forma se van a reinventar en España para no perder audiencia. En cambio, sí van a tener audiencia y de la buena en la Liga Francesa. Inesperadamente van a ser los reyes del rating. Vamos a ver entonces mucho fútbol, vamos a ver más acción, todavía tranquilos que no se va a estrenar el número 30 en el PSG, todavía necesita ponerse a punto en el tema físico, así que les vamos a ir contando de estas y de todas las novedades que vamos a tener en este fin de semana de fútbol. Les vamos a contar, como siempre, en www.futbolred.com. Si no tienen claro el día, la hora, el canal, vengan que aquí les vamos a contar cómo tienen que programarse para estos días con puente festivo de mucho, mucho fútbol. A mis compañeros, como siempre, muchísimas gracias por sus aportes, por todos los comentarios que han hecho en esta conversación. A Julián también mil gracias por acompañarnos en la parte técnica y a ustedes que están del otro lado y que nos regalan su tiempo, mil gracias por estar ahí.